Amigos de USN, esta semana no tenemos Fórmula 2 ni Fórmula 3, pero aquí les va el resumen de las 6 rondas de la Fórmula 2 que se han llevado a cabo hasta el momento. Empezamos con Melbourne en Australia. Gabriel Mini se llevaba la pole position, la primera de su carrera en la Fórmula 2. Estaba acompañado de Victor Martins y de Jack Crawford. En la carrera sprint, la victoria se la llevaba Joshua Dorksen, que sobrevivió a 2 coches de seguridad y superó a Leonardo Fornaroli de Invicta Racing y a Luke Browning de Hi-Tech. Debido al clima, la carrera principal fue pospuesta en varias ocasiones y al final fue cancelada. En la ronda número 2 en Bahrein, Leonardo Fornaroli se llevaba su primera pole position de la Fórmula 2, superando al francés Victor Martins y a Luke Browning de Hi-Tech. Pepe Martí ganaba la carrera sprint desde la 11ª posición, y el podio lo completaba Richard Verschoor de MP Motorsport, quien superó a Joshua Dorksen en la última vuelta. Joshua Dorksen se quedaba con la 3ª posición. En la carrera principal, Alex Dunn conseguía su primera victoria en la categoría, superando a Luke Browning de Hi-Tech, que se quedaba en el segundo lugar, y a Leonardo Fornaroli, que completaba el podio con la 3ª posición. En la ronda número 3 en Jeddah, Jack Crawford se llevaba la pole position, superando a Victor Martins, y teníamos a Leonardo Fornaroli completando los 3 primeros puestos. En la carrera sprint, Arvid Lidblad se convertía en el piloto más joven en la historia en ganar una carrera de la Fórmula 2. Lidblad terminaba segundo, por detrás de Richard Verschoor, pero Verschoor recibe una penalización después de la carrera por obligar a otro piloto a salir de pista, por lo que Lidblad se lleva la victoria. Pepe Martí sube a segundo lugar y Alex Dunn se logra subir al podio. Richard Verschoor lograba redención y una tan esperada victoria en Jeddah en la carrera principal. Superaba a Jack Crawford de Dams y este se quedaba en la 2ª posición. Victor Martins completaba el podio. En la ronda número 4 en Imola, Dino Beganovic se llevaba su primera pole position en la categoría, superando al colombiano Sebastián Montoya de Prema Racing y al francés Victor Martins de R Grand Prix. En la carrera sprint, Jack Crawford conseguía su primera victoria de la temporada, superando a Arvid Lidblad de Campos Racing y a Luke Browning de Hi-Tech, quienes fueron los 3 primeros. En la carrera principal, Alexander Dunn conseguía su segunda victoria de la categoría para Roaring Motorsport. Empezaba quinto y realizó varios adelantamientos a lo largo de la carrera. El podio lo completaba un doblete de Hi-Tech con Luke Browning en segundo lugar y Dino Beganovic en la 3ª posición. En la ronda número 5 en Mónaco, Alexander Dunn conseguía su primera pole position de la categoría, superando al piloto francés de R Grand Prix Victor Martins y a Leonardo Fornaroli de Invicta Racing, que completaba las 3 primeras posiciones. Kush Maini se llevaba la victoria de la carrera sprint para Dams, superando a Gabriel Mini de Prema Racing, que se quedaba en el segundo lugar, y a Luke Browning de Hi-Tech, que completaba el podio. Jack Crawford conseguía su segunda victoria de la temporada en la carrera principal, superando a Leonardo Fornaroli de Invicta Racing, que se quedaba con la 2ª posición, y a Sebastián Montoya de Prema Racing, que terminaba de completar el podio. Arvid Lidblad, piloto de Campos Racing, se llevaba la pole position, superando a Sebastián Montoya de Prema Racing y a Kush Maini de Dams, quienes completaban las 3 primeras posiciones. Richard Verschoor se llevaba la victoria de la carrera sprint, superando a Alexander Dunn. Y Rafael Villagómez, el piloto mexicano de León, Guanajuato, pasaba de la posición número 22, la última, a la 3ª posición, consiguiendo así su primer podio de la categoría. Arvid Lidblad convertía su pole position en su primera victoria de carrera principal en la Fórmula 2. También le daba a Campos Racing su primera victoria en un gran premio de casa. Superaba a Sebastián Montoya de Prema Racing, que terminó en segundo, y a Richard Verschoor de MP Motorsport, que completaba el podio. Eso sería todo por las rondas que van de la categoría. La Fórmula 2 regresa a la par de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria. Esta semana tampoco hay Fórmula 3, pero aquí les traigo el resumen de las primeras 5 rondas que se han disputado en la categoría. Empezábamos con la ronda número 1 en Melbourne, Australia, donde Rafael Cámara conseguía su primera pole position de 2025 tras superar a su compañero de equipo Noah Strumpton
dándole un 1-2 a Trident y a Théophile Nael, que completaba las 3 primeras posiciones. Santiago Ramos, piloto mexicano de Van Amersfoort Racing, conseguía su primera victoria en la Fórmula 3, superando al piloto Martinius Stenshore de Hitech, que se quedaba en la segunda posición, y a Roman Bielinski de Roaring Motorsport, que se quedaba con el tercer puesto, superando a su compañero de equipo de Trident, Noah Stromsher, que se llevaba el tercer lugar, y a Théophile Nael, que completaba el podio con la tercera posición. Rafael Cámara convertía su primera pole position en su primera victoria de la categoría en la carrera principal en Melbourne, superando a su compañero de equipo de Trident, Noah Stromsher, que se llevaba el tercer lugar, y a Théophile Nael, que completaba el podio con la tercera posición, y a Tuukka Taponen, que conseguía su primer podio en la categoría al llevarse la tercera posición, y a Tim Tramitz de MP Motorsport, que pasaba de la 13ª posición al último escalón del podio. En la segunda ronda en Bahrein, Rafael Cámara se llevaba su segunda pole position consecutiva de la temporada, superando a Callum Boysen, que se llevaba el segundo lugar, y a Charlie Wurz de Trident, que se quedaba con la tercera posición. Rafael Cámara de Trident convertía su segunda pole position en su segunda victoria en la categoría en la carrera principal, superando al piloto de Roaring Motorsport, Callum Boysen, que se quedaba con la tercera posición, y a Tim Tramitz de MP Motorsport, que pasaba de la 13ª posición al último escalón del podio. En la ronda número 3 en Imola, Rafael Cámara conseguía su tercera pole position consecutiva en la categoría, superando al mexicano Santiago Ramos de Van Amersfoort Racing, que se quedaba con la segunda posición, y al compañero de equipo de Trident, Noah Stromsher, que se llevaba el tercer puesto. En la carrera sprint, Tim Tramitz conseguía su segunda victoria de la categoría, superando a Bruno Del Pino, que se quedaba con la segunda posición, y a Nikola Touzlov, que se llevaba la tercera posición para Campos Racing. En la carrera principal, Santiago Ramos, el piloto mexicano de Van Amersfoort Racing, se llevaba la victoria, su segunda de la temporada, superando a Noah Stromsted de Trident, que se quedaba con la segunda posición, y Rafael Cámara caía hasta la tercera posición. En la ronda número 4 en Mónaco, Nikola Touzlov conseguía su primera pole position en la Fórmula 3, superando a su compañero de Campos Racing, Mari Boya, y a Roman Bielinski, quienes completaban las 3 primeras posiciones. Martinius Stenshore de Hitech ganaba la carrera sprint, por encima de los 2 pilotos de ARC Grand Prix, Tuukka Taponen, que quedaba en la segunda posición. Nikola Touzlov convertía su pole position en victoria, convirtiéndose en el primer piloto en tener 5 victorias en la categoría. Roman Bielinski terminaba segundo para Roaring Motorsport, mientras que el compañero de equipo de Touzlov, Mari Boya, lo acompañaba en la tercera posición. Llegamos a la última ronda, que se ha disputado, la ronda 5 en España, donde Rafael Cámara conseguía su cuarta pole position de la temporada, superando a Nikola Touzlov de Campos Racing y a Laurens Van Hopen de ARC Grand Prix, que completaban las primeras posiciones. Iván Domínguez de Van Amersfoort Racing se llevaba su primera victoria en la categoría en la carrera sprint. El piloto portugués se convirtió en el primer piloto de su país en ganar en la categoría y lideraba el doblete junto con su compañero de equipo Santiago Ramos, que terminó en segundo lugar, y Nikola Touzlov completaba el podio. En la carrera principal, Rafael Cámara convertía su cuarta pole position en su tercera victoria en la categoría, superando a Théophile Nael, piloto de Van Amersfoort, que se quedaba en la segunda posición, mientras que Alessandro Giusti de MP Motorsport se llevaba el tercer puesto y tenía su primer podio en la categoría. Hasta aquí el resumen de lo que va de temporada de la Fórmula 3. Estos pilotos vuelven, al igual que la Fórmula 1 y la Fórmula 2, en el Gran Premio de Austria, así que no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y comenten quién creen que se llevará el campeonato en esta categoría. Soy Mariana Jiménez y los veo en un próximo video.